Señores y señores, muy buenas noches, bienvenidos, un gusto poder saludar en esta nueva semana de actividades, inicio de la unidad número 9, bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas Licenciado, noches, buenas licenciado. noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está, compañerita? Buenas noches, bienvenida. Licenciado, buenas noches. Compañerita Rosemary, un gusto saludarle, bienvenida. Iniciamos las actividades correspondientes a esta nueva unidad. Estamos ya ingresando a lo que es la unidad número 9. Y estamos empezando ya a contar, ingresando ya a la... Buenas noches. Compañero Nelson, ¿cómo está? Muy buenas noches. Estamos ya empezando a la cuenta regresiva de todo este proceso educativo. Nos restan apenas menos de 3 meses para dar por culminado este proceso educativo. Un gusto poder compartir con ustedes. Espero que sigan avanzando como lo han venido haciendo hasta la presente fecha. Un gusto poder, obviamente, compartir noche a noche con cada uno de ustedes en este proceso educativo que ustedes se han planteado como objetivo terminar este proceso en relación a la básica. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta nueva unidad. Estamos en el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 9, América Latina en el nuevo siglo, es el tema que nosotros vamos a ver. El tema número 1, un mundo de transformación, el desarrollo de América Latina y los cambios políticos que se han venido dando, son los temas que nosotros vamos a ver. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 9, tema número 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, si es necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer en función de la presente actividad? Y se responda a las siguientes preguntas. En este caso tienen ustedes que resolver una sopa de letras, tienen que encontrar una serie de palabras que ustedes obviamente tienen en la parte inferior de su sopa de letras. Como ya es costumbre, ustedes ya saben, cuando se presenta este tipo de actividades, ¿qué es lo que tienen que hacer? Imprimir, y esta parte, lo que corresponde a la sopa de letras con las palabras, lo cogen y lo pegan en su hojita de trabajo, y ahí ustedes lo van resolviendo, lo van marcando las palabras que tienen que encontrar. Eso en esta primera etapa. En la siguiente etapa tienen el siguiente cuadro, un cuadro tipo comparativo, donde van a ustedes a completar. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, completa el siguiente cuadro comparativo relacionado al desarrollo de América Latina. Tienen ustedes los criterios en relación a producción de comida, herramientas, a intercambio comercial, a relación con el mundo, cómo fue antes todos estos procesos y cómo es ahora. Entonces tienen que un poquito también enfocarse, un poquito de investigar cómo fueron las actividades antes y cómo se van desarrollando en la actualidad en relación a la producción de comida, en relación a las herramientas, en relación al intercambio comercial y en relación al mundo entero, cómo nos vamos presentando ante el mundo internacional, ante los otros países a nivel internacional. Este cuadro sí tienen que dibujar, ojo, esto sí tienen que trazar con una regla en su hojita y tienen que completar, porque la información del antes y el ahora, obviamente, tiene que ser bastante sustentable. Tienen que proporcionar una información que sustente en función de los criterios que se presentan ahí. Entonces, esta parte sí tienen que dibujarlo de forma manual. Recuerden que el trabajo debe entregar 100% escrito, claro y ordenado. La rotulación de la hoja es indispensable. Ustedes ya saben cómo lo tienen que hacer. En relación a la parte del contenido, ustedes tienen que leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de recursos de plataforma, que son los tiempos de espera, los tiempos en los cuales ustedes tienen que presentar esta actividad. Estamos en la unidad número 9 con el tema del mundo y en transformación, el desarrollo de América Latina, los cambios políticos correspondientes a esta semana 1 de fecha 15 de abril del 2024. La fecha límite de entrega esta tarea permite entregas desde el 15 de abril. La fecha límite de entrega es el 31 de mayo. Tienen bastante tiempo. La fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de junio
del 2024. Entonces tienen un tiempo bastante grande, bastante amplio para presentar esta tarea. Teniendo en cuenta que también es una tarea bastante básica, bastante pequeña, si ustedes lo pueden ver, en función del tema que nosotros vamos a tratar durante la presente hora de clase. Iniciamos una vez que se les ha proporcionado la información pertinente en función del desarrollo de su tarea. Vamos a iniciar con el contenido de su material de apoyo, lo que ustedes tienen en su material de apoyo. Y vamos a ver América Latina en el nuevo siglo, cómo se viene presentando en la actualidad, cómo se va desarrollando, cómo viene desde el pasado hasta el presente, cómo se ha ido desarrollando los diferentes aspectos económicos, sociales, culturales, políticos a nivel local y también a nivel internacional. Cuando hablo de local, hablo de toda la región, de todos los países que están integrando lo que es América Latina. Vamos a ver a continuación, vamos a ver un mundo en transformación, vamos a ver qué es lo que pasa. Hemos visto que en las últimas décadas el mundo ha cambiado con mayor velocidad que nunca en los ámbitos de la tecnología y especialmente en las comunicaciones. La transformación ha sido rápida y profunda. La economía mundial y la de los países han cambiado por influencia del neoliberalismo. Y ahí, en las clases anteriores nosotros ya habíamos visto que es el neoliberalismo, una tendencia bastante negativa, especialmente para la mayoría de las masas sociales. El capital y el comercio se internacionalizaron cada vez más con una polarización entre minorías que acumulan grandes riquezas y la gran masa de los pobres. Ahí obviamente hay una separación en cuanto al nivel de dinero que poseen. Crece la brecha entre países pobres y también entre países ricos. El empobrecimiento y el despilfarro de los recursos planetarios, en especial de las fuentes de energía, han despertado movimientos sociales que reclaman un modelo alternativo al neoliberalismo y la vigencia de un nuevo orden económico a nivel internacional. Es por eso que ustedes, por ejemplo, podrán ver, no solamente dentro de nuestro continente, que es América en general, existe una pugna de poderes entre el capitalismo y el socialismo, entre los Estados Unidos y Rusia en la actualidad, que obviamente buscan justamente establecer este nuevo orden económico internacional, que no sea los Estados Unidos quien tenga el control total de las actividades comerciales, sino que exista otros procesos. Dentro de esas características, América Latina también se puede ver afectada, pueden ser positivos o pueden ser negativos, todo depende cómo se desarrolle este aspecto a nivel internacional. América Latina ha estado inmersa en ese mundo convulsionado y ha entrado al nuevo siglo con graves situaciones de inequidad y pobreza. Ahora enfrentan serios desafíos durante el siglo XXI. Si nosotros podemos ver dentro de nuestra región, dentro de nuestro continente, hay países que son totalmente desarrollados, otros países que son medianamente desarrollados y otros países que todavía viven en la pobreza y pobreza extrema. Obviamente no alcanzan a cubrir el déficit que tienen en relación a las necesidades de su población. Si nosotros podemos ver, por ejemplo, hay una distancia abismal, por ejemplo, entre la economía, poniéndole desde este punto de vista entre los Estados Unidos, que lleva a la cabeza de la economía americana, y por ejemplo con Perú, con Bolivia, con nuestro propio Ecuador. Entonces hay una diferencia abismal en cuanto a la evolución, en cuanto a tecnología, en cuanto sobre todo a la economía y a la aplicación de programas sociales que permitan estrechar la brecha que existe entre las personas que tienen y las personas que ya no tienen absolutamente nada. Entonces son sobre esos casos, sobre esas inequidades que tiene que trabajar todos los presidentes, todos los representantes de cada uno de los países, especialmente de Latinoamérica. En Latinoamérica existen dos países que prácticamente se consolidarían como potencia económica dentro del continente sudamericano. Estamos hablando de Brasil y estamos hablando de Argentina. Por su poder económico, son las potencias económicas más sustentables dentro de los países latinoamericanos. Pero igual, como hay países bastante estables económicamente, hay países que son sumamente
pobres o se han empobrecido por la mala administración, por el mal manejo y también por el despilfarro de todos sus recursos. O también ha habido una inequidad, una mala distribución en cuanto a sus líneas de fronteras, lo que sucedió, por ejemplo, con Bolivia, que obviamente Bolivia perdió su salida al mar en una de las tantas guerras latinoamericanas que se dieron en los siglos pasados. Vamos a ver el desarrollo de América Latina. En el siglo XX, en América Latina se han aplicado tres modelos de desarrollo indistintos, aunque a veces superpuestos. El primero, basado en la exportación de materias primas y productos agrícolas a cambio de artículos manufacturados y conocimientos técnicos de las regiones mucho más avanzadas. El segundo fue la industrialización por sustitución de importaciones, que eso ya nosotros ya hablamos en clases anteriores, como lo sugeriría la CEPAL. El tercero, dominante a finales del siglo, plantea una estrategia de desarrollo hacia afuera que debilitó la intervención estatal en la economía, a diferencia de lo que hicieron los países asiáticos de reciente industrialización. También son modelos económicos los cuales tratan de aplicar en nuestro país, en nuestro continente y sobre todo en nuestra región. Tratan de tener una nueva visión en cuanto a los procesos de comercialización, en cuanto a los procesos de exportación, especialmente de materias primas. Nosotros como países subdesarrollados o países del tercer mundo, nosotros obviamente los Estados Unidos y las grandes potencias, a nosotros simplemente nos dejaron como productores de materia prima nada más. Nosotros producimos la materia prima y entre comillas los países más grandes, los industrializados, son los que esta materia prima lo transforman, lo manufacturan y en muchos de los casos nos vuelven a vender a nosotros mismos y a un costo mucho más elevado. Esa es la realidad en cuanto a estas actividades. Ninguno de los tres modelos que acabamos de ver anteriormente, salvo en algunas regiones, obviamente salvo en algunas regiones de Brasil, y México logró el objetivo que decía perseguir, que es el desarrollo económico y la industrialización. Las cifras nos dicen que aunque en algunos aspectos hemos avanzado, en otros seguimos estancados y en ciertos problemas incluso nosotros se han agudizado o hemos retrocedido lejos de avanzar. En los años 90, América Latina se incorporó con grandes desventajas a la economía global, pero gran parte de la población latinoamericana sigue excluida de los sectores dinámicos de la economía. En muchos lugares, los niveles de vida alcanzados luego de la Segunda Guerra Mundial han retrocedido lejos de avanzar. Eso quiere decir que prácticamente se han empobrecido mucho más. Antiguas regiones y países con industrias desarrolladas como Argentina y Chile volvieron a especializarse en la exportación de minerales, alimentos, productos agrícolas y pesqueros. Obviamente, luego de ser grandes potencias exportadoras económicamente, obviamente tuvieron que tener un proceso de recesión, de regresión. Si a estos países desarrollados dentro de la región les sucedió esto, o después de la Segunda Guerra Mundial, después de todo el holocausto que se dio a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y el colapso de la economía, imagínense lo que sucedería con las resquebrajadas y debilitadas economías de los otros países pequeños, tales como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, que son los países, Uruguay, Paraguay, que son los países más pequeños y con una economía totalmente inestable. En cuanto a los cambios políticos que se han dado dentro de la región, existen diversas posturas y obviamente hoy en día, por ejemplo, tenemos posturas no solamente dentro de nuestro país, sino a nivel de la región en cuanto al socialismo y el capitalismo. En este sentido, vamos a ver la siguiente etapa en cuanto a los cambios políticos que se han dado en la región americana, sudamericana especialmente. En las décadas finales del siglo XX, América Latina transitó de las dictaduras militares a regímenes constitucionales, que se sucedieron con cierta seguridad. Se ha logrado que funcionen las instituciones de representación,
Con ello se robusteció la tendencia democrática. En la mayoría de los países donde había guerras civiles se firmó la paz, aunque todavía quedan muchas cosas por juzgar y se siguen cometiendo atropellos en contra de determinados sectores de la población. Se consiguieron avances en relación a los derechos humanos, se han ido incorporando cada una de las constituciones de los países que conforman la región, se han ido reconociendo, se han ido incorporando los derechos humanos a nivel global. Los golpes de Estado reciben rechazos masivos en la actualidad, aunque la Organización de Estados Americanos, OEA, no ha logrado establecer un mecanismo seguro de preservación de la democracia, la herencia del neoliberalismo y de la recesión económica. Los efectos sociales de la población de ajuste y de peso de la deuda externa se mantienen. Obviamente, ¿cómo no se van a mantener? Por ejemplo, nosotros en la actualidad todavía seguimos teniendo este gran peso en función en función de la deuda externa. Por eso nos suben los combustibles, nos están subiendo periódicamente los combustibles, porque el gobierno necesariamente tiene que pagar y tiene que cumplir con esta deuda que se ha ido generando y se ha ido multiplicando. Y si nosotros vemos y analizamos, hacemos un análisis un poco más exhaustivos, vemos que es injusto lo que nosotros pagamos en función de esta grande potencia que son los Estados Unidos, quienes nos han prestado una X cantidad de dinero, pero que ellos mismos lo cambiaron en relación de las condiciones y se cuadruplicó la cifra que realmente era. Prácticamente viene a ser como el proceso del Chulco, cuando van determinadas personas a solicitar dinero por otros sectores que no es el financiero. Entonces, eso en cuanto a la famosa deuda externa, que es prácticamente uno de los problemas que no solo aqueja a nuestro país, sino también a todos los países latinoamericanos. Es compleja la tarea de encontrar un esquema económico alternativo. La reacción popular contra el neoliberalismo y la búsqueda de equidad social ha gestado una tendencia hacia posturas progresistas en toda América Latina, que ha crecido significativamente y que en algunos países ha ganado elecciones presidenciales. En la primera década del siglo XX triunfaron partidos de alianzas que se autodefinen como socialistas en una decena de países latinoamericanos y en la gran mayoría de los países sudamericanos. Estamos hablando de todos los procesos en cuanto a los partidos de tendencia socialista que han buscado o han tratado de equilibrar, han tratado de reducir esa brecha, esa deuda, por así decirlo, con los grupos sociales, con los grupos más debilitados de nuestra sociedad y que nosotros también debemos aportar a que obviamente tengan todas las personas estén incluidas, todas las personas también tengan acceso a lo que es salud, vivienda, seguridad, educación y todos los procesos que el Estado obviamente tiene que mantener, todos los programas sociales que debe mantener para que toda la población se encuentre obviamente dentro de un avance no solamente tecnológico y científico, sino sobre todo dentro de los programas de formación que permiten a la sociedad en general, a todas las personas, sin discriminación alguna por su raza, etnia, color y otras características más, estar incorporados en todos los programas sociales. Y obviamente también les permite avanzar en cuanto a su formación académica. Eso es fundamental dentro de estos procesos. Vamos a ver a continuación, vamos a ver un pequeño recorrido en cuanto a lo que somos. ¿Qué es lo que somos? A nuestra propia identidad, a nuestra forma de ser, a todo lo que nosotros tenemos en función de nuestro continente, que es América Latina. ¿Qué es lo que somos? ¿Dónde estamos ubicados? ¿Cuál es nuestra población? Unas características bastante importantes que nosotros vamos a ver a continuación acerca de nuestro vasto continente sudamericano, que es uno de los más ricos desde el punto de vista de la flora y la fauna. Lamentablemente, los diferentes administradores del Estado, los diferentes gobiernos,
han permitido que en cada uno de los sectores obviamente exista deterioro en cuanto a estas características de la naturaleza. Y vamos a ver América Latina, vamos a ver qué es América Latina, vamos a ver cuáles son las características en función de América Latina. América Latina o Latinoamérica es una de las dos grandes regiones culturales en las que se puede dividir el continente americano, opuesta a la llamada América anglosajona. Es concepto étnico y geográfico, reúne en un mismo conjunto a los países americanos cuyo idioma oficial derivan del latín, esto es del español, el portugués y en menor medida el francés, y que poseen una historia similar de formación colonial bajo control europeo. Ahora, una pregunta, vamos a ver si es que de pronto ustedes saben, vamos a ver, en América Latina existe una pequeña isla, un pequeño país, que fue, en primera instancia, fue colonizada por franceses y obviamente a esta isla, por sus características, se introdujo gran cantidad de personas afrodescendientes en calidad de esclavos. Aquí se gestó y dentro de los procesos de liberación fue el segundo país en declarar su independencia, en este caso de los franceses, luego de los Estados Unidos, y ahí se proclamó la abolición total de la esclavitud. ¿Quién me puede decir el nombre de ese país? ¿Quién se recuerda el nombre de ese país? Que nosotros ya habíamos visto en clases anteriores. Nadie. Hai- Por ahí salió. Haití, dicen. Perfecto, Haití. Haití es una de las islas de las que le acabo de dar toda la información que era facilito de reconocer. El segundo país en proclamar la libertad fue justamente Haití. Obviamente, Haití fue colonizado 100% por franceses. Es el único país, es la única isla a nivel del continente americano, en general de todo el continente americano, en donde se habla francés. Entonces, ese es uno de las características fundamentales. Y fue aquí en este país, justamente por eso guarda un reconocimiento histórico, porque fue justamente aquí donde se abolió todo proceso de esclavitud. Los afrodescendientes, obviamente, luego de las diferentes batallas, lograron proclamar la abolición de todo modelo de esclavitud. Entonces, y basado en esa proclamación que se dio en Haití, obviamente el resto de continentes, especialmente los sudamericanos, también aplicaron el mismo proceso donde prácticamente se abolió todo proceso de esclavitud que habían sido interpuestos por los franceses, que había interpuesto por los ingleses, esto es en América del Norte, luego por los españoles y en menor condición porque también no fue tan sangrienta, no fue tan dominante el imperio portugués en lo que hoy es Brasil. Obviamente hubo una serie de procesos mucho más sencillos dentro de estos procesos de conquista. En ese sentido, se trata, sin embargo, de un concepto en relación a Latinoamérica en torno al cual existen debate, ya que sus límites no están perfectamente definidos, ni son fáciles de definir. Incluso existen cuestionamientos a la idea de una América Latina, dado que ese título no contempla las herencias africanas y aborígenes americanas propias, de eso quiere decir de nuestros propios aborígenes, ninguna de las cuales tiene nada que ver con la herencia del Imperio Romano. Suelen emplearse otros nombres para llamar a la región como América Hispana o Hispanoamérica, en el cual se incluyen aquellos países que hablan español y fueron colonizados por España, o Iberoamérica para incluir también a Brasil, que habla historia colonial portuguesa. En todo caso, Latinoamérica es una de las regiones más diversas en cuanto al punto de vista étnico y cultural de Occidente, lo cual constituye un reto a la hora de buscar sus rasgos propios y también los comunes. Prácticamente nosotros somos un proceso de mezclas, un proceso de mestizaje, y especialmente lo que sucedió con los territorios conquistados por España, por Portugal y también
en determinada parte por los franceses. Ellos sí permitieron ese proceso de mestizaje. No obstante, en América del Norte, donde prácticamente ingresó con más fuerza a Inglaterra a controlar este territorio, y ahí sí, obviamente, ¿qué es lo que hicieron? Eliminaron a la mayoría de los pobladores, a la mayoría de las poblaciones, de los aborígenes, prácticamente fueron exterminados, se realizaron diferentes exterminios sangrientos de las poblaciones, no se permitió ningún tipo de mestizaje ahí. Eso quiere decir, no se casaron las aborígenes con los colonizadores o viceversa. No se desarrollaron estos procesos como se desarrolló en el resto, con el resto de imperios que estaban pugnando por controlar determinados sectores de nuestro continente americano. Dentro de estas características se suma la cadena montañosa de los Andes como un representante nato de nuestro continente, con su diversidad de relieves, las inmensas selvas del Amazonas, las frías llanuras de la Patagonia y las costas cálidas del Mar Caribe. No obstante, también nuestras costas en el Ecuador son bastante hermosas. En cuanto a las características de América Latina, América Latina se caracteriza a grandes rasgos por ser o por mantener las siguientes estructuras. Primero, se corresponde con más de la mitad de la superficie del continente americano y alberga alrededor de 650 millones de habitantes, alrededor de 30 naciones. Su idioma predominante es el español y el portugués, y en menor medida el francés. También existe un conjunto muy diverso de lenguas aborígenes sobrevivientes como el quechua, el guaraní, el aymara, el guanaicu, el niahual, entre otros idiomas ancestrales que perduran hasta la presente fecha. Étnicamente la región es muy melting pot, o sea, presenta altos márgenes de mestizaje e hibridación. Esto es un proceso de mezcla. Eso significa que hay abundancia de individuos racialmente indeterminables. Eso quiere decir los mestizos, así como espacios en los que predominan los blancos europeos, negros descendientes de africanos o diferentes tipologías de indígenas. A eso se suma a lo largo del siglo XX una abundancia migratoria de Asia y también árabe hacia nuestro continente. La región presenta importantes niveles de pobreza, tanto urbano como rural, y fue escenario de una industrialización muy desigual a lo largo del siglo XX. La mayoría de sus economías son de tipo extractivo, es decir, extraen toda la materia prima, dependientes de la exportación de materias primas. Esas son las características en cuanto a la región latinoamericana. En cuanto a la cultura de América Latina, la cultura latinoamericana es sumamente compleja y diversa, fruto de complejos procesos de sincretismo e hibridación que tuvo lugar tras la conquista y colonización del continente por los imperios ibéricos, España y Portugal del siglo XV y en menor medida por Francia. Además, se introdujeron forzosamente esclavos provenientes de África, luego que los pueblos indígenas fueron diezmados por la guerra y las enfermedades europeas, de modo que la cultura latinoamericana posee tres vertientes fundamentales: la cultura europea, la africana de los esclavos y de las naciones originarias americanas. Esas son las tres características fundamentales de donde emanan las diferentes culturas. Así se trata de una región activa fundamentalmente católica, a pesar de que sobreviven cultos tradicionales aborígenes y vestigios de las religiones africanas. El protestantismo también ha sido el alza en las últimas décadas en función de la religión. Algo parecido ocurre con la lengua. Dominan las lenguas europeas, pero coexisten con las lenguas aborígenes, sobrevivientes especialmente en la región andina del Chaco y Mesoamericana, donde se aliaban los imperios precolombinos más desarrollados. Diversidad similar existe también en cuanto a la gastronomía, al folclore y a diversas tradiciones que sobreviven hasta hoy. Por ejemplo, la fiesta de la Pachamama, por ejemplo, o la fiesta del sol, la fiesta de las cosechas, son prácticamente son tradiciones, son folclore que obviamente viene desde las culturas precolombinas de nuestro sector.
De hecho, la propia región cultural latinoamericana puede dividirse en distintas regiones culturales internas, de las cuales podemos ver las siguientes: la región mesoamericana, la región centroamericana, la región caribeña, la región amazónica, la región andina, la región del Pacífico, la región chaquense, la región del Río de la Plata y la región de la Patagonia y Araucana. Esos son los sectores en los cuales prácticamente hay una predominación mucho más intensa en cuanto a las culturas y tradiciones aborígenes. Hay más presencia de indígenas y por ende, obviamente, sus tradiciones y culturas todavía permanecen y aflorecen hasta la actualidad. Países de América Latina y sus capitales, aquí podemos ver, dependiendo de la delimitación del concepto, América Latina comprenderá más o menos países y territorios dependientes. Sin embargo, en general suelen considerarse como naciones latinoamericanas a las siguientes. Primero arrancamos con Argentina, ubicada en la costa atlántica del cono suramericano. Su ciudad capital es Buenos Aires, es una nación fundamentalmente agrícola con un territorio de 2.780 kilómetros cuadrados, lo que hace la nación hispana más grande del planeta. Seguido por Bolivia, ubicada en el altiplano andino en Sudamérica. Su ciudad capital oficial es Sucre y su capital administrativa es La Paz. Es un estado plurinacional cuya constitución refleja la diversidad étnica de su población, mayormente indígena. Tenemos Brasil, ubicada en América del Sur. Su ciudad capital es Brasilia. Es la nación más extensa de toda América Latina, alrededor de 8.5 millones de kilómetros cuadrados de superficie, equivalentes al 47% del continente sudamericano, y la mayor población, 210 millones de habitantes, además de poseer la economía más fuerte de toda la región. Seguimos por Chile, ubicada en la costa del Pacífico del cono suramericano. Su ciudad capital es Santiago. Posee un territorio extenso y costero. 18 millones de habitantes lo conforman. Colombia, ubicada en una región norteña de Sudamérica. Su ciudad capital es Bogotá. Posee costas del Mar del Caribe y del Pacífico y es uno de los países más poblados de la región, con 50.5 millones de habitantes. Costa Rica, ubicada en Centroamérica. Su ciudad capital es San José. Con costas en el Mar Caribe y también hacia el lado del Pacífico. Su territorio forma parte de la región volcánica local. Tenemos el siguiente, que es Cuba, ubicado en el Mar Caribe. Su ciudad capital es La Habana. Nación insular de economía dependiente del turismo y de la caña de azúcar. Posee alrededor de 11.600.000 habitantes. Ecuador, ubicada en la costa del Pacífico de América del Sur. Su ciudad capital es Quito, a pesar de poseer un territorio relativamente pequeño, eso quiere decir 256.370 kilómetros cuadrados. Su importante cantidad de ríos la convierte en una potencia energética hidroeléctrica. Paradójicamente, estamos viviendo en cortes energéticos, pese a tener toda esta gran proceso natural para producir energía eléctrica. Nos queda pendiente El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela. Son los países que están conformando todo nuestro país, nuestro territorio sudamericano, nuestro territorio continental sudamericano. Entonces, prácticamente hay una serie de países, cada uno tiene sus características más comunes. Hemos visto un poquito los más relevantes en función de su estructura. Es un continente bastante rico, como les había dicho, tanto en flora como en fauna. Nosotros estamos ubicados privilegiadamente, estamos ubicados y tenemos una variedad en cuanto a su producción también agrícola. Lamentablemente, por el mal manejo de los gobiernos, por el mal manejo de la administración pública, muchos de los países se han sumido en la pobreza y en la pobreza extrema. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final de nuestra clase de ciencias sociales. Les espero en la siguiente hora correspondiente a la materia de inglés.